Apreciados hermanos, que Dios les bendiga. Siempre es grato estar con ustedes para poder compartir la palabra del Señor. En el día de hoy, nuestro texto bíblico está ahí en 1 Corintios capítulo 16, los versos 14 al 24, y los voy a leer. Y el pasaje dice de esta manera: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanos, en la provincia de Acaya, y que se han dedicado al servicio de los santos. Les ruego que se sujeten a ellos como personas y a todos los que ayudan y trabajan. Me alegro con la venida de Estéfanos, de Fortunato, de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu, y en vuestro también. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia les saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Les saludan mucho en el Señor. Les saludan todos los hermanos. Salúdense los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, que les escribí estas salutaciones, de mi propia mano son. El que no ama al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Por amor en Cristo Jesús, esté con todos vosotros. Amén. Estas son las últimas palabras finales del apóstol Pablo hacia la iglesia de Corinto. Y es muy importante detenernos en algunos vocablos, en algunos términos, para hacer un estudio más minucioso y ver de qué manera estos vocablos o estas palabras se relacionan con entregar consejos, entregar principios o entregar algunas pautas conductuales que van a guiar a los creyentes en su vida práctica, en su vida de relación con el Señor, como también el cómo nos relacionamos los unos con los otros. Y en ese aspecto es muy importante lo que vamos a comentar en el día de hoy. Veamos cuáles son estas tres palabras que, a juicio mío, en este caso, o a nuestro juicio, es importante detenernos y examinar cada una de ellas. La primera de ellas es la palabra amor. Está en el versículo 14, dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Esta palabra que se utiliza acá, en la lengua original que se escribió en el Nuevo Testamento, en el griego koiné, es la palabra ágape. Y ágape tiene que ver con el sentido de sacrificio, o sería el acto donde se realizan las grandes cosas, los grandes hechos, para dar a entender el cómo la obra del Señor se realizó. Cuando Pablo dice que todas las cosas sean hechas con amor, estamos pensando en tener una muy buena disposición cuando alguien nos pide algo o cuando alguien nos solicita una tarea o un trabajo a realizar. Si hago las cosas por amor, siempre tendré una buena disposición y una actitud correcta para realizar lo que se me ha solicitado. También tener una actitud de paz. Hoy día la gente, al parecer, está muy dispuesta, está muy tensionada, y hay conductas belicosas, conductas de ira, de enojo constante. Puede ser que la presión del trabajo o las exigencias propias de cada día nos llevan a tener una reacción de esta manera. Es cuando usted va conduciendo su vehículo y alguien inesperadamente se le atraviesa, no señaliza, se le mete delante de usted y usted reacciona y sus emociones se encolerizan por un tema de esa actitud. Pero el Señor dice que debemos tener una actitud pacífica. La paz del Señor gobierne nuestras vidas en todo lo que hacemos. Y al mismo tiempo tiene que ver con apreciar o tener alta estima a las personas que están a nuestro alrededor. Lo más importante para Dios son las personas, no son las cosas inanimadas o aquellas cosas que no tienen vida, sino que son las personas. Y a veces nosotros le dedicamos tanto tiempo a aquellas cosas que no tienen valor, en vez de dedicarlo a aquellas personas que sí tienen valor. Entonces, el primer vocablo, el primer término que se utiliza acá es la palabra amor. Hagamos las cosas por amor. El amor es el vínculo perfecto. El amor
es el acto más glorioso que Dios hizo para morir en la cruz del Calvario para lograr nuestra salvación. Y la palabra del Señor dice que tiene que haber amor en todas aquellas cosas que realizamos. En segundo lugar está la palabra servicio. Allí en el versículo 15 dice: hermanos, ya saben que de la familia de Estéfanos y en la provincia de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. El vocablo griego que se utiliza acá en la palabra servicio es la palabra diaconeo o diaconián, y que tiene que literalmente significa aquello que está sin polvo. A mí me llamó la atención esta palabra en su etimología dentro de la lengua griega koiné, que significa sin polvo. En otras palabras, los diáconos eran personas que estaban dedicados a la limpieza o a sacar el polvo de aquellas cosas de la casa, aquellos objetos. No olvidar también que el contexto que se escribía en el Nuevo Testamento, las casas, los hogares, las calles, había mucho polvo en el aire. Entonces, eso hacía que se dedicara un gran tiempo a lo que iba a significar la tarea de la limpieza. Entonces, el servicio al Señor, el servicio a los santos, el servicio a la iglesia, tiene que ver con limpiar el lugar sagrado en un sentido, tiene que ver con mantener todas las cosas limpias. Y ahí detenernos un poco, porque el vocablo que se utiliza para la limpieza espiritual, la limpieza moral, la limpieza del corazón, la limpieza de la mente, es la palabra santidad. Y santidad es la palabra griega agios, y agios significa limpieza. También el vocablo que se deriva es de santo. El santo es aquella limpia, es aquella persona que tiene limpia su mente, limpia su corazón, porque ha confesado sus pecados al Señor, y el Señor limpia su mente y su corazón de aquellas cosas incorrectas que afectan la vida de las personas. Entonces, el servicio a los santos son aquellas cosas o actos que hacemos para suplir alguna necesidad temporal, como también en el servicio de la ayuda mutua de una persona con otra. Entonces, lo que Dios desea es que nosotros nos ayudemos, que nos apoyemos, que cooperemos los unos con los otros, para que de esta forma la tarea o la responsabilidad o deberes que tenemos sea más fácil llevar la carga. El apóstol Pablo en Gálatas va a decirnos que tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es que Él llevó la carga más pesada en sus hombros, y se refiere al pecado, se refiere a la maldad humana. Y Él, con la ayuda del Espíritu y con su decisión de amor, pudo llevar esa carga. Ahora, en tercer lugar, la última palabra que está en el versículo 16, y es la palabra sujeción. Dice el versículo 16: les ruego que se sujeten a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. La palabra sujeción es la palabra uposoté, que significa sumisión, y que se coloca en el sentido de aquella persona que se pone o se coloca bajo otro, en el sentido de la autoridad. O también significa postrarse para ayudar y colaborar a alguien. Entonces, lo que el autor bíblico está diciendo, que la sujeción, la sumisión, debe ser una característica del corazón interno. Hoy día hay mucha gente que es soberbia, que es altiva, que es arrogante, y que esas expresiones o esas actitudes, la misma palabra del Señor en el libro de Proverbios habla que el Señor no está ni apoya a personas que son soberbias, altivas y arrogantes, sino por el contrario, dice que Dios desecha al soberbio, lo deja de lado, lo coloca lejos de Él. En cambio, al humilde, aquel que se humilla, aquel que está sujeto hacia otro, aquel que se mantiene sometido a otro, es lo que el Señor quiere que uno desarrolle en la vida. La sujeción en el trabajo, la sujeción mutua en el matrimonio, la sujeción a las autoridades eclesiásticas. Todas las iglesias locales tienen un pastor, personas que
tiene más experiencia en la vida cristiana y saben cómo cuidar las ovejas. Y hoy día hay creyentes que no se someten a nadie, no se sujetan a nadie. Dicen que solo le obedecen a Dios. Pero ¿cómo poder obedecer a Dios? ¿O cómo sujetarnos a Dios si no nos sujetamos a las personas que vemos? Entonces, mis queridos hermanos, estos 3 vocablos que hemos analizado hoy día y que tienen que ver con palabras importantes y que a través del estudio minucioso y cuidadoso de ellos se pueden desprender principios morales, principios conductuales y nos pueden llevar a tener una vida correcta delante del Señor, como también de aquellos que conocen al Señor y aquellos que no le conocen aún. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por estas 3 palabras que hemos analizado en el día de hoy, que son el amor, Señor, el servicio y la sumisión. Ayúdanos a ser gente que te ame a ti, gente que nos sujetemos a ti y que nos sirvamos, podamos colaborar, cooperar los unos con los otros para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre, por todo en el nombre de Jesús. Amén.